your fighter. Lightning Inspired. Hola mundo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la latitud y longitud donde te encuentres. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Cloud Scouts. Nosotros estaremos hablando de tecnologías Cloud Native, de nuestras experiencias en la implementación de las mismas en proyectos y el análisis de algunas de ellas. Yo soy Jaime Montero y conmigo se encuentran Jesús González y Alex Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué onda, Jaime? ¿Cómo estás? Pues yo me encuentro muy bien, muchísimas gracias, Jaime, por preguntar. ¿Tú qué tal, Jesús? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata la vida? Excelente, mi estimado Parra, pero pues ya un poco cansado, ¿no? De no salir de la casa, pero fíjate que me encuentro muy motivado porque el tema de hoy, la verdad, no muchas personas lo conocen y en la actualidad pues es un boom, ¿no? Dentro de las empresas. Y pues así es esto, Cloud Scouts. Hoy hablaremos de infraestructura como código y para dar inicio a este episodio del podcast, el buen Jimmy nos contará su experiencia sobre este tema. Sí, Jesús, como lo comenté en el episodio 0, yo vengo de administrar infraestructura on-premise y quisiera platicarles cómo fue mi primer acercamiento con la infraestructura como código. En las primeras chambas, todo se hacía de manera artesanal. Por ejemplo, para crear un servidor, pues me tardaba a veces hasta 2, 3 horas en clic por clic por clic por clic. O sea, eres de los que al instalar su programa le dan next, 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 next y aceptar todo lo que venga. Yo Sí, creo que sí, ¿no, Jaime? O sea, no sé qué era lo que utilizabas para virtualizar Hyper-V, VMware, o qué era lo que estabas utilizando. ambas tecnologías las llegué a utilizar, ¿eh? Y pues básicamente es muy similar, ¿no? Es crear una nueva máquina, ahí es tu primer clic, después escoger el sistema operativo y por demás. Oye, pero por Güey, te ejemplo, traumaron tanto que ya el clic por clic, ya hasta te sabías cuáles eran. sí, güey, Sí, este güey quedó bien exactamente. traumado. Exactamente, sí, es que sí, la realidad ya era un proceso, o sea, ya no tenías que investigar nada más a detalle, ya nada más es dar un clic, dar otro clic y tan y se creó tu máquina. Oye, pero fíjate que esto que dices de click by click y todo este show de los clics y clics y clics, si tú vas a una interfaz, por ejemplo, de AWS o de Azure, pues básicamente también es clic por clic por clic. Entonces, ¿qué es lo que a ti como que te hace como decir, es que esto a mí no me late, no me gusta, güey? Al empezar a trabajar así, fíjate que uno comete muchos errores, Parra. Mm. La verdad es que como es un proceso manual, existe la posibilidad de que en alguna ocasión te puedas equivocar. Y te voy a poner el ejemplo de un servidor. Si un servidor lo quieres para un base de datos, pues lo pones en la red de base de datos, ¿no? Y que esa red esté totalmente restringida. Pero ¿qué pasa si por equivocación lo dejas, no sé, en la red de público, ¿no? O sea, ya tienen acceso a una base de datos de manera pública. Entonces, ese tipo de errores pueden pasar. Ok, suena interesante este ejemplo que tú nos comentas, pero va, síguenos comentando a ver qué otras cosas te encontraste en tu camino de lo bueno a lo malo, Jaime. Mira, fíjate que no nada más es crear servidores, ¿eh? También hay que crear redes, también hay que crear nombres de DNS, también hay que crear pool para balancear cierto servicio. Entonces, todas esas tareas se vuelven monótonas, diario hacer lo mismo, o sea, no querer cambiar el chip. O sea, nada más es llegar, sentarte, picarle, ¿sabes qué? Necesito crear esto, tan. ¿Cuánto te tardas? 2, 3 horas y listo, ¿no? Ahí te echas la mitad del día y la otra mitad del día en tu cafecito y tan, se acabó, ¿no? Cuando empiezo a investigar sobre infraestructura como código, pues tú, Parra, fuiste el primero que me enseñó cómo todo un entorno, toda la infra, todo se puede crear en menos de 10 minutos. Nada más es cuestión de invertirle un poco en investigar cómo vamos a hacer la parte de la programación del código para crear lo que tú quieres hacer. Yo creo que aquí algo importante, Jimmy, como eres el que dio como ese salto, ¿no? O sea, de los tres, yo creo que tú fuiste el que pasó más tiempo en el manejar la infraestructura de la manera legacy, ¿no? O sea, como dices, estar levantando todo a manita y correr ese riesgo, el error humano, ¿no? Que existe en todo. Tú, con tus propias palabras, ¿cuál sería la definición para ti de infraestructura como código? Porque ahorita ya nos comentaste
todo lo que tú viviste antes de llegar a una infraestructura como código. Pero yo creo que antes de comenzar a seguir platicando nuestras experiencias, sería bueno que nos explicaras o para ti qué es infraestructura como código. Sí, Jesús, totalmente de acuerdo. Mira, para mí la infraestructura como código es la forma de proveer, gestionar componentes de infraestructura. Pueden ser servidores, pueden ser bases de datos, pueden ser balanceadores, pueden ser redes, pueden ser storage. Y todo eso lo vas a hacer mediante un simple código. Básicamente es tratar a la infra como si fuera un software. Fíjate, Fíjate que ahí qué bueno que lo mencionas, el tratar la infraestructura como software. Si eso lo juntas con tecnologías del desarrollo habitual, ¿no? De software como Git, yo creo que lo que ya el plus que te está dando la infraestructura como código va a ser mucho más, porque como saben, pues tú en tu repositorio vas a estar guardando cada versión de tu nueva infraestructura. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes, que son los que están más metidos en esa parte, de que a lo mejor el Jimmy sube una nueva versión del código del data center y a lo mejor configuró mal una red o algo y pum, ¿no? O sea, tiras la infraestructura y en eso pues llega Parra como buen héroe sin capa. ¿Ya sabes qué, Jimmy? Vamos a meter el último cambio que está registrado en el repositorio para hacer como ese rollback del estado actual, ¿no? De la infraestructura y que el daño mínimo a la operación sea lo más bajo. de hecho, eso que tú comentas, Jesús, eso es muy, muy cierto. O sea, una de las cosas que se trata de hacer con todo esto de la infraestructura como código es que puedas tener rollbacks casi de inmediato, ¿eh? O sea, supongamos, ¿no? Que metiste un servidor de base de datos, lo metes a la red de donde están todos tus servicios públicos o donde tienes específicamente algunos servidores que están ofreciendo servicios directamente hacia el público, pues tú puedes mismo con la misma herramienta que estás utilizando, ya sea Terraform, puede ser CloudFormation, bueno, más adelante hablamos de las herramientas, pero tú puedes hacer ese rollback, ¿no? de eso que tú acabas de hacer y no impactas a los demás servicios que ya tenías tú corriendo, ¿no? Eso es una de las mejores prácticas que se ha visto con el manejo de la infraestructura. Y ahí, Parra, bueno, en el proceso del desarrollo, ya ves que está mucho de los code reviews, de los pull requests. Cuando tú subes una nueva versión a una rama en la que estás tú trabajando y quieres hacer el merge hacia tu rama principal, que en este caso podría ser master, pues ya ves que existe ese proceso, ¿no? Intermedio donde tú creas un pull request para que otras personas lo estén checando y a lo mejor detecten algún error oportuno y desde ahí te digan, ¿sabes qué? Aquí puedes hacer este cambio y desde ahí puedes tener como que ese control, ¿no? Antes de que se suba así, como quien dice bruscamente a pelo, directo Exacto. a productivo. De hecho, en la parte de la infraestructura como código, como tú bien dijiste, o sea, es también que los ingenieros de infraestructura o los cloud engineers, todos ellos adopten esas prácticas, ¿no? De revisión de código, que tengan sus ramas separadas, que no, lo mejor es que tú no hagas un merge directo hacia master, hablando de un sistema de control de versiones, sino de que tengas un propio branch y puedas construir tu ambiente, ¿no? Y que estés viendo qué es lo que va a pasar o qué es lo que te vas a encontrar, porque al final también cuando estás hablando tú de infraestructura no sabes si el crear una red o crear una regla de firewall le puede pegar a lo que ya existe, ¿no? Entonces también tiene que estar acompañado mucho de tu CICD, ¿no? Con algunas pruebas para poder hacerlo de manera eficiente y de manera segura. Digo, al final de cuentas, o sea, por mucho que tengas automatizado, el error siempre va a estar en el tema del humano, ¿no? En el tema de que si se le fue algo en la configuración, o sea, ese es el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado y también adoptar esas prácticas que tú bien comentas. Ahí me surge una duda. ¿Qué tan fácil es para un desarrollador adoptar infraestructura como código? A lo mejor para levantar su propio ambiente de desarrollo y sin tener la necesidad de acudir a un profesional, en este caso, de infraestructura,
para que él te levante, ¿no? Todo lo que necesitas para probar tus aplicaciones. Mira, yo en esta parte sí te puedo decir que es más complicado encontrar a un sysadmin o a un ingeniero de infraestructura de nube que cumpla con algunos requerimientos muy específicos de desarrollo. O sea, obviamente yo soy de las personas que piensa que si estás en infraestructura, estés donde estés, debes de saber al menos algo de programación muy básico, ¿no? Un ciclo, no sé, condicionales. Entonces, yo ahora que recuerdo, pues haces tus scripts en Bash, haces tus scripts en Python, ¿no? Para poder automatizar ciertas tareas de mantenimiento del sistema operativo. ¿A qué voy? De que siento, yo como lo veo, es el camino natural del desarrollador, del developer, si es como, sería como más fácil estar adoptando esta práctica, ¿no? Porque tú empiezas a ver el código, no sé, de un módulo de Terraform y estás viendo variables, estás viendo bucles, estás viendo condicionales, y así es la forma en la que se va estructurando tu código, ¿no? Existen otras herramientas que sí están muy, muy enfocadas hacia el developer. O sea, existe una que creo que se llamaba Pulumi. O sea, hay diferentes formas de tú escribir ese código. Lo puedes escribir en Node.js, lo puedes escribir en TypeScript, lo puedes escribir en Golang, en Python. Pienso que estas tecnologías se hicieron para que la brecha entre ser developer y entender infraestructura se rompa. Ahora, también es bien cierto que debes de conocer conceptos básicos de infraestructura, ¿no? O sea, una IP privada, qué es, por qué, con qué se come, una IP pública, una IP flotante, ¿no? ¿Qué es un volumen? ¿Por qué se atacha el volumen? ¿En qué casos? ¿No? O sea, siento que todos estos conceptos también tienen que conocerse. Más allá del tema de programación, yo lo veo más al tema conceptual, ¿no? No sé si ese es a lo que te refieras, Jesús. Sí, así es. O sea, para mí, qué tan sencillo podría ser comenzar así como dice, a hacer scripts. Yo sé que a lo mejor la lógica, como dices, de los ciclos y todo eso, pues ya la traigo, ¿no? Ujú. Pero como mencionas, yo creo que sí es muy importante que antes de meterte, pues tengas los conocimientos básicos de infraestructura, así como los ejemplos que nos diste, porque a lo mejor y hacemos algo mal, pero a nivel conexión de infraestructura y desde ahí, pues lo que levantemos está mal, ¿no? Sí, yo pienso que también debe de existir alguna práctica como de Open Infra, ¿no? O sea, también debe de ser la infraestructura de manera transparente en todas las áreas y que al menos entiendan, pues, qué tipo de volúmenes nosotros podemos presentarles o qué puedan utilizar, qué volúmenes rápidos, qué volúmenes no sé, no sé, o sea, diferentes características de los volúmenes o inclusive qué tipo de instancia, hablando de una nube como AWS, qué tipo de instancia y qué familia es la que yo necesito la mejor o la que mejor se adapte a mi servicio, ¿no? Entonces sí debe de existir como algún entrenamiento previo para que el developer conozca la terminología básica, ¿no? de la infraestructura y que lo puedan ellos adoptar en su código. Yo aquí veo que estamos entrando a un concepto que vamos a platicar un poco más a detalle en los siguientes episodios, que es el concepto de convertir a un ingeniero DevOps. Entonces, yo estoy muy consciente de que a los desarrolladores les hace falta parte, así como lo comentó Parra, ¿no? Algunas bases de infra, pero a nosotros también de infra también nos hacen falta algunas bases de la parte de desarrollo. ¿Y a qué es lo que voy? Por ejemplo, Jesús puede montar cualquier aplicación, pero yo no conozco qué es lo que va a hacer, yo no conozco si su aplicación requiere de storage, requiere de CPU, requiere de memoria RAM, qué es exactamente lo que necesita su aplicación. Entonces, en esa parte es como dicen ustedes, ¿no? Formular las bases para que los desarrolladores puedan decidir qué tipo de instancia van a usar. Fíjate que ahí, ahorita que lo mencionas, me pasó algo chistoso en hace como 4 meses, 5 meses. En la chamba me tocó levantar una lambda, ¿no? Dentro de AWS. Una lambda, pues es un serverless, ¿no? O sea,
Tú simplemente te encargas de subir tu código y AWS se encarga de administrar tu instancia y aplicar parches de seguridad y todo, ¿no? Y entre otras ventajas, que después espero podamos ver en episodios más adelante. Pero aquí lo chistoso es de que yo me acuerdo que le decía a Parra, oye, güey, ¿cómo uso una lambda? Porque pues no solamente es de que copy-paste del código, ¿no? O sea, tiene todo un mecanismo atrás para que esa lambda tú la puedas consumir desde internet. Entonces, pues yo, la verdad, pues nunca había creado una lambda y no sabía cómo hacerlo. Entonces fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Existe un framework llamado serverless. Y fue cuando me empecé a meter a serverless y yo como desarrollador, lo único que tuve que hacer fue meter mi código de la lambda al proyecto y tiene un YAML, que es un archivo de configuración, donde literal solamente me pedía en qué zona de AWS quieres levantar la lambda, el nombre de tu lambda, qué métodos vas a permitir, ya sea post, get, put, patch. Ahí también me dejaba configurar, por ejemplo, si le quería meter secretos, parámetros, hasta ya un poquito más tirado a la infraestructura al meter una VPC. Entonces yo lo único que tuve que hacer fue en la línea de comando poner un comando de deploy y lo que hacía el framework era meterlo todo en un zip y subirlo a AWS. Entonces yo me quedé con la duda, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? Entonces fue que vi que ese framework más que nada es como un wrapper. Entonces, lo que tú pones en ese archivo de config lo convierte para que CloudFormation, que en este caso es la herramienta de infraestructura como código de AWS, lo pudiera interpretar y ya él es el que se encarga de levantarte tu lambda, meter tu proyecto a un S3 para que desde ahí se lea el código, levantarte una API Gateway para poder permitir el tráfico externo. Pero si yo como desarrollador no me hubiera fijado qué es todo el proceso, yo me hubiera quedado con la idea de que pues serverless lo hace por arte de magia, ¿no? Y es que así parece, porque, o sea, en cuestión de 3 minutos, la lambda ya estaba arriba y yo ya podía estar probándola desde mi Postman o desde mi curl, ¿no? O sea, pero como desarrollador te quedas así como de, es arte de magia, ¿no? Se está subiendo solito con una simple línea de comando. Fíjate que esto que comentabas, Jesús, o sea, es una de las cosas que también la infraestructura como código busca, ¿no? Como también eficientar la tarea del developer y que quizás el developer no se entretenga tanto en entender o comprender o estar así en el 100% del entendimiento de la infra, sino que con algunos conceptos básicos el developer tenga la herramienta para poder llevar su desarrollo a producción, ¿no? Su servicio, hacerlo más ágil, más eficiente. Aquí es donde entran algunas herramientas para hacer esto que todavía, digo, ahorita tú hablaste de este framework de serverless, o sea, es uno de los frameworks más potentes que yo considero que existen en el mercado, pero pues existen algunas otras herramientas tipo como Clutch, ¿no? O tipo como Backstage, que son herramientas, a lo mejor pueden ser como algunos frontend para tus scripts de infraestructura, ¿no? Ahorita lo dejamos así, para que se cree una instancia en Amazon o una instancia en on-prem o que te prepare tu entorno en Kubernetes. Yo pienso que esta parte es importante y que también no pongas quizás al developer como que se entretenga en otras cosas, sino más bien en lo suyo, ¿no? En mantener su servicio, en crear su servicio, ¿no? Yo creo que también esta parte es importante. Les va a dar mucho la agilidad a los developers porque, así como lo acaba de comentar Jesús, solamente van a poner el nombre. En cuestión de, y vamos a tomar el mismo ejemplo, ¿no? En cuestión de crear un servidor, nomás van a poner el nombre, van a poner cuánto de memoria RAM necesitan, cuánto de storage y la red donde lo quieren. Tan tan, se acabó y le dan correr y listo, tienen su servidor. Pero ahí fíjate que como, o sea, hemos estado comentando desde el inicio del episodio, es un ganar-ganar, ¿no? O sea, ganamos los desarrolladores para ser más ágiles y no tener que estar esperando ahí años para levantar nuestro contenedor o nuestro servicio. Y ustedes pues también tienen la ventaja de que al momento de que es infraestructura como código, pueden detectar algún error y evitar que hasta eso se pueda subir a productivo. Y en caso de que se suba, como ya comentaba Jimmy, pues simplemente hacer rollback de la versión anterior, ¿no? Uh-huh. Pero aquí me entra una duda.
¿Todas las herramientas que se utilizan para infraestructura como código sirven para lo mismo? ¿Por qué la pregunta? Porque hace poco estuve leyendo un artículo donde hacían como que dos diferenciaciones. Uno que es para configuración y otro que es como orquestación. Entonces, no sé si alguna de ustedes dos deidades del mundo de la infraestructura me podría ayudar a resolver esa duda. Mira, Jesús, ahorita el ejemplo que yo voy a dar es muy, muy sencillo, ¿no? Ahorita estuvimos hablando de Terraform o CloudFormation, ¿no? Esas dos herramientas pues te crean la infra, pero existe el complemento que es configuración como código. Yo para configuración como código me siento tranquilo con Ansible, ¿no? Entonces es hacer ese complemento entre Terraform y Ansible para tener así lo que dices, ¿no? Tu infraestructura como código y tu configuración como código. ¿Qué vas a hacer en la configuración como código? Vas a instalar componentes, paquetes, lo que tú necesites en tu servidor. Pero ya en Ansible pues ya es muchísimo más sencillo. Pero yo creo que también de configuración como código vamos a estar hablando un poco más adelante en los siguientes episodios. Fíjate que aquí es algo que he escuchado que ya también está causando controversia, porque al final de cuentas la infraestructura como código, lo que te permite también es como que estar versionando tu servidor. Sabes que si en ese servidor existe una aplicación y la versión es la 4, automáticamente te dice que la versión de tu instancia es la 4. Entonces, si tú quieres meter o actualizar, supongamos que tu aplicación tiene un Nginx o depende de un Nginx para poder servir y quieres actualizar el Nginx, pues entonces lo mejor o lo recomendable es que hagas una nueva versión de toda esta parte de infraestructura con esos últimos cambios. ¿A qué voy con dónde se genera la controversia? Porque tú comentas que tú usas Ansible para quizás instalarle o actualizar o aplicar parches a los servidores que ya existen. Entonces la infraestructura como código te dice, ok, sí, o sea, están creados, yo te ayudé a crearlos y aquí es cuando empiezan a haber ventajas sobre las herramientas. Entonces te dice, ok, si ya está creado, ya veo que tú le vas a instalar, no sé, el Nginx, pero también desde que estás creando la infra, tú puedes, o sea, como código, tú puedes decirle, sabes que quiero que cuando estés levantando el server, me corras este script de inicio, ¿no? Que es el user data o el cloud init, ¿no? Donde vienen de, pues, instálame un Nginx, instálame Docker, bájame el Docker de Jenkins, qué sé yo, bájame el Docker de Node.js y compílame esto, ¿no? Entonces ahí es cuando te digo que empieza a ser como de una manera algo controversial porque dices, bueno, entonces, ¿cuándo aplica o cuándo no el tema de la configuración? Yo por parte, como experiencia, sé que no pueden vivir el uno sin el otro, ¿no? O sea, no podemos llegar al absolutismo de decir todo esto va a ser inmutable y creado por versionamiento y que ya no voy a permitir que vengas con tu script y que lo empieces a actualizar, ¿no? O sea, yo sé que existen tienen alcances diferentes. No es como que el absolutismo decir, sabes que es así, porque sí, y listo. No. Sino más bien es encontrar ese punto medio, ¿no? ¿No, Jaime? Sí, claro, por supuesto, Parra. Y sí me ha tocado, ¿eh? Sí he visto que en el Cloud Init, así como tal cual lo dices, instalas Docker, instalas lo que tú quieras instalar desde el Cloud Init, y es muchísimo más fácil porque tu servidor ya nace, en el momento que lo estás creando, ya nace con todo lo que necesitas. Incluso hace un rato Jesús hablaba de que se creaba un S3, incluso le puedes decir, en el S3 ve por tal archivo, móntalo aquí y en ese archivo, ya en el Cloud Init ya corres todo, ¿no? O sea, ya incluso tu servidor ya nace con la aplicación. Exacto, ¿no? Entonces, pero yo creo que aquí ya nos estamos metiendo como que en cosas así como de infraestructura inmutable, que seguramente lo estaremos viendo más adelante. Pero ahorita sigue al tema de la infraestructura como código.
pues es también importante hablar de qué herramientas son las que nosotros conocemos. Digo, yo ahorita les mencioné algunas, Jaime mencionó algunas, también Jesús, Jesfer mencionó algunas otras. No existe la herramienta perfecta, ¿eh? Y tampoco existe esto es mejor y esto es mejor, ¿no? Sino más bien yo pienso que a tus necesidades es la que mejor se deba de acomodar. Cada una tiene sus ventajas, desventajas, sino más bien depende también, o ya sea de tu expertise, ¿no? O también depende de qué o sea, que con cuál te acostumbras a hacer tus tareas, ¿no? Al final de cuentas, si ya estamos hablando de infraestructura como código, es que ya saliste de ya viste más allá, ¿no? Ya te saliste de la caja, como luego decimos nosotros, los ingenieros. Entonces ya empezaste a pensar de manera diferente y creo que de eso se trata, ¿no? Tú dices, bueno, es que yo quiero automatizar todo, ¿se puede? Claro que sí se puede. Una vez alguien me dijo que no le gustaba el tema de la infraestructura como código porque se tardaba horas escribiendo el cómo crear una instancia, que lo hacía más rápido si se iba a la consola de AWS y le daba clic, 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 clic. Yo creo que también ahí depende de la visión, ¿no? De cada uno. O sea, sabes que si eres de infraestructura, lo que más te van a pedir van a ser instancias. Entonces, pues automatizas la creación de las instancias, ¿no? Pero esta persona le prefirió hacer clic, 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 clic o copiar, pegar y listo, ¿no? Entonces, también es un tema bastante interesante. Hay otro tema aquí importante, ¿no? Si, que así como nos dice nuestro sitio, si las cosas te las piden más de 3 veces, es momento de automatizar y empezar a explorar este tipo de cosas, infraestructura como código. ¿Sabes cuál es el problema, Jimmy? Que yo creo que muchas personas le tienen miedo a no manejar la infraestructura como antes, ¿no? O sea, con el clic, clic, porque estabas interactuando directamente con el servidor, estabas provisionándolo directamente, te metías adentro con un escritorio remoto y empezabas a levantar todo lo que tenías que hacer. Y acá, pues, si te das cuenta, o sea, es realmente un cambio de la manera en que tú estás interactuando con tu infraestructura, ¿no? Porque acá simplemente todo se hace por atrás, o sea, tú no te das ni cuenta ni estás adentro del servidor como para decir, es que esto está haciendo, ahora tiene que hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Yo también siento que por eso muchas personas que se encargan a la administración de servidores y en temas principales sobre infraestructura, tienen como que a lo mejor miedo o tienen esa desconfianza de utilizar estas nuevas tecnologías y plataformas y metodologías, pero o sea, si empresas unicornio como Google, Netflix, Amazon, que realmente requieren que sus servicios siempre estén arriba 24/7, optan y recomiendan usar este tipo de tecnologías, todos deberíamos de empezar a ir hacia ese camino, ¿no? Y quitarnos ese chip de la mente de, ¿sabes qué? Voy a meterme al servidor, baja el compilado y súbelo todo al servidor a mano. Tenemos que empezar a hacer ese cambio de chip. Ahorita, en cuanto a infraestructura como código, ya cuando me empecé yo a meter un poco más, me acuerdo mucho de en una ocasión que me comenta Parra, hoy estás creando una network, estás creando una VPC en AWS. Fíjate muy bien lo que estás escribiendo en tu código. Y me hizo la pregunta, ¿de dónde sacaste ese pedazo de código? Y ya yo le respondí, ¿no? Pues es que estaba en internet y pues así copiar, pegar, ¿no? La verdad, ¿no? Yo iba empezando, ¿eh? También no me dejará mentir Parra. No me critiquen. Dice, pues no me critiquen, dice. Y para eso es, ¿no? Para platicar nuestras experiencias y para que a nuestros Cloud Scouts pues, no les pase, ¿no? Me dice, fíjate muy bien lo que está haciendo ese código. Dice, ¿de dónde lo sacaste? Quiero que me seas bien sincero. Y ya le comenté. Y una de las recomendaciones de Parra, y quisiera que nos explicara un poquito más a detalle, es de que siempre hay que usar la documentación oficial. No, y en esa ocasión mi error fue agarrar el primer link que estaba en Stack Overflow, copiar, pegar y listo, ¿no? Y Oye, ¿saben qué era lo que pasaba? Pues realmente jalaba, pero me estaba creando otros recursos adicionales que yo no necesitaba. sí. Ahorita yo creo que ya se pensaron que se imaginaron y no sé por qué, güey, ahorita que empezaste como que a hablar
como si yo estuviera ahí con la reglita, ¿no, güey? O con la tabla, ¿no? Regañándolo. Regañándolo, güey. No, es que, fíjate que eso es algo que también es muy importante. O sea, hay un montón de código en internet, güey, pero un montón en varios blogs y puedes agarrar y decir copias, pegas y sí, o sea, está bien, pero ya la documentación de algunos de los proveedores de infraestructura como código es muy clara, o sea, en serio es muy clara y nada más basta con leer, ver y dices, ah, ok, sí, lo que quiero crear es esto. En esa ocasión me acuerdo que Jaime estaba creando, pues había agarrado uno de los módulos para crear una VPC de AWS, no sé dónde, no sé de dónde lo cazó, dónde lo agarró, pero estaba creando un módulo, digo, estaba creando una VPC y luego más abajo él creaba otra VPC y con el, o sea, se estaba haciendo pelotas. Y yo le dije, no sabes qué, Jaime, lo mejor es que tú te vayas a la página de la documentación oficial de la herramienta que estás usando y empieces a leer, ¿no? Para que también tú entiendas de si te piden esto, sabes que esto se llama de esta manera. Incluso, si hablamos de seguridad de la información, es una mala práctica que agarres ese código, ¿no? Porque no sabes, o un módulo que tú no sabes qué es lo que tiene, sino simplemente dices, ah, pues a mí me funciona. No sabes qué es lo que te está, lo que te está creando. Y para este tema de infraestructura, sí es muy importante que estés muy seguro de dónde estés agarrando los módulos. Yo, los módulos que llego a agarrar de Terraform, que son pocos, los agarro desde el repositorio, ¿no? Y me fijo que sean los oficiales, pero son muy pocos los que he utilizado, si acaso uno o dos de los que de manera habitual, ¿no? Pero por regular preferimos nosotros escribir el módulo y que nosotros sabemos a qué es lo que estamos haciendo. Y ya también pues lo que haces es pues dejarlo más optimizado para tu infraestructura, con tus nombres de variables, con tus tags, con todo eso. Entonces eso es muy, muy recomendable, ¿no? Igual, por ejemplo, pasa mucho con Ansible. Con Ansible hay muchísimos módulos, muchísimos, ¿no? En el Galaxy, ¿no? Hay muchísimos. Y aquí también, pues tú dices, pues estás creando tu infraestructura, vuelves a lo mismo, estás creando un servicio, pues debes de tomarte el tiempo de leerlo, ¿no? No nada más es, este me sirve, pum, lo pego y ya, corre, ahí está, mira tu servidor Redis, ¿no? Por ejemplo. Y ahí, Parra, qué bueno que tocas el tema de seguridad. Ustedes que ya llevan en la práctica pues casi día al día, ¿cuáles son las best practices que ustedes le darían a los Cloud Scouts sobre seguridad con infraestructura como código? Hay un reporte de la Unidad de Inteligencia de Amenazas del proveedor de seguridad cibernética Palo Alto Networks, donde nos Vámonos, dice cabrón. que identificó más de 200,000 posibles vulnerabilidades en la infraestructura como código. Es lo que decía Parra, ¿no? En ciertos módulos que están como anzuelo para que uno los muerda, ¿no? Así tal cual, ¿no? Uno llega a copiar, pegar y listo, ¿no? Y no sabes en realidad qué te llevaste. Te pudiste haber llevado un bicho, ya se están conectando a través de un backdoor a tu red, de cualquier tipo de esas situaciones, o ahorita que está de moda esto de lo de los bitcoins, también puedes ahí instalar cierto maquinaria para que tus recursos de tu servidor que creaste, pues los estén utilizando como minería. Si vas a copiar y pegar, verifica la fuente donde lo estás copiando y pegando y date el tiempo para analizar el paso al paso, en línea por línea, analizar qué es lo que está haciendo. Otra de las cosas también que me llegó a pasar es de pongas tus llaves en tu código, ¿no? Que muchas veces ese código, así como dicen ustedes, ¿no? Pues lo subimos allí y ahí está tu contraseña, ¿no? Y lo peor de todo es que está en claro. Ahí tenemos que utilizar otro tipo de mecanismos para ocultar esa contraseña. Y ahí, Jesús, tú cómo ves, y te quiero dar la palabra a ti porque yo sé que tú has utilizado Vault. Pues fíjate que es una buena práctica. O sea, ya que estamos hablando de que la infraestructura se trate como software, pues dentro del software está la práctica de no meter contraseñas o datos sensibles dentro de tu código, ¿no? Manejar mecanismos u otras plataformas donde sean seguros el resguardo de esos secretos, que así se les conoce,
Y yo creo que sería bueno que en otro episodio pues podamos hablar más a fondo sobre eso, ¿no? Porque también hay mucha tela de dónde cortar y poder hablar sobre tecnologías o soluciones muy en específico que nosotros hemos probado. Pero fíjate que me parece muy interesante esta parte, Jimmy, porque como va avanzando el episodio, yo lo voy viendo como si fuera tal cual un código que yo hubiera escrito, ¿no? O sea, son cosas que dices, no es que no puedes copiar y pegar, es lo mismo. Si tú vas a Stack Overflow y pegas, a lo mejor ya existe un lake de memoria en tu servicio, ¿no? Entonces, cada vez voy viendo más esas similitudes entre infraestructura como código y tal cual manejarlo como si fuera una parte de tu código como desarrollador, ¿no? Y aquí me queda un poco la duda, porque sí, a lo mejor decimos que la tecnología no es importante, pero obviamente pues todos tenemos nuestros favoritismos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llegué a usar un poco CloudFormation y a mí no me gustó, o sea, se me hacía feo, pero pues obviamente pues yo qué voy a saber, no soy un junior en ese tipo de cosas. Y me gustaría conocer a ustedes dos cuáles son sus tecnologías favoritas y por qué. O sea, ahorita he escuchado que muchos se van por el camino de Terraform para la orquestación y Ansible para la configuración, pero ustedes me imagino que han de tener más de una experiencia con ese tipo de tecnologías y a lo mejor los Cloud Scouts se pueden ir con una idea, pues ya tengan al menos las bases o una plataforma sobre la cual invertirle tiempo. Híjole, yo definitivamente me voy más con Terraform. ¿Por qué? En cuestión de Terraform, tú puedes hacerlo más colaborativo. Cuando hablas de módulos, yo sé que también con Ansible los puedes crear. En Terraform, ya si nos vamos a algo más técnico, se guardan un archivo de estados. Y ese archivo de estados lo puedes guardar en un S3 y también le puedes configurar que una pequeña base de datos, una Dynamo, en donde si uno de tus colaboradores le va a hacer un cambio a algo en lo que tú estás trabajando también de esa infraestructura, pues se pueden bloquear se tiene un control de los estados de esa infraestructura. Entonces, a mí me ha gustado Terraform en esa parte, en la parte en donde tú puedes hacerlo colaborativo y de que se puede versionar. Quizás en Ansible, tú en Ansible lo que puedes hacer es poner los nombres de las variables, de tus hosts, a dónde se va a instalar. No puedes hacer ese control de esa infraestructura o de ese código, ¿no? Incluso, incluso en Terraform, tú puedes, si ya tienes algo creado, pero lo creaste de click by click, puedes integrarlo, ¿no? Hay aplicaciones o hay scripts para hacer ese, hay uno que me acuerdo que se llama Terraforming, que lo que hace es importar esa infraestructura. Entonces, los que yo más uso, los que uso día a día, pues sí es Terraform, sí, para todo este tema de la creación de la infraestructura, y Ansible, ¿no? Cuando quiero hacer alguna tarea a los servidores, ¿no? En específico, ¿no? Lo que sea, instalar algún paquete o lo que sea, ¿no? Entonces, pero sí, estas para mí serían los dos predilectos y yo aquí le metería también un poco de sabor y que tienes que aprender Bash, el scripting de Linux. Porque también si tú quieres crear algo todavía más poderoso, o sea, Terraform es muy poderoso, pero si quieres todavía darle un potencial más cañón, si tú sabes Bash, ¿no? Como sysadmin o como developer, estás del otro lado. Aquí el tema es entrar a la infraestructura como código y utilizar lo que a ti te sirva. Puede ser Terraform, puede ser CloudFormation, puede ser Ansible, lo que tú necesites, lo que satisfaga tus necesidades. Fíjate que sí mencionas algo muy importante, o sea, es como la vez que platicamos de los lenguajes de programación. Realmente no existe solución o lenguaje perfecto para todos los problemas, sino que tienes que adaptarte al problema, ¿no? Como mencionabas antes, mezclarlo. Terraform para la parte de levantar tu infraestructura y Ansible para la configuración de esa infraestructura ya levantada, ¿no? Y pues cada plataforma pues te ofrece ciertos beneficios que a lo mejor otra no. Y para ir cerrando, yo creo que es importante comentar cuáles son los desafíos
que una persona que viene de ser como el Jimmy, que era un monito que le daba clic y clic, transformarse a estas tecnologías y comenzarlas a adoptar? Fíjate que esto que comenta Jesús de cuáles son los retos, yo creo que el más importante es cambiar la mentalidad, que cambies el chip. También hay veces que me he topado con personas que dicen, no, es que si automatizo, güey, ahora quién va a crear servidores, ya no me van a ocupar, güey. No, pues es que tú debes de estar en constante renovación, ¿no? No toda la vida te lo vas a pasar creando servidores o apagándolos o encendiéndolos o lo que sea, ¿no? O sea, tienes que estar en constante evolución. Es uno de los principales retos que yo creo que se pueden enfrentar, el cambiar ese chip. En mi caso, pues las habilidades de programación no estaban muy finas, digo, siguen sin estarlo. Y entonces tenías como que entender el por qué este ciclo, cómo funciona, el bucle, la condición, todo eso. Es algo muy básico, pero de todos modos sí es como cambiar ese chip. Y también en elegir la herramienta. O sea, porque también te puede pasar a que te quieras casar y hacerlo con una sola herramienta. Y yo creo que es ahí donde está el error, ¿no? También tenemos que tener la apertura de decir, hago la mitad con esto, la otra mitad con esto de acá. Y ahí es cuando ya tu ingenio, ¿no? Deben de encontrar la forma en la que se puedan unir. Ya casi también para despedirnos, Jaime, no sé si nos quieras presentar los puntos. Ya me agarraron otra vez porque soy el único, acuérdense que soy el único que anota las cosas. Entonces, básicamente estuvimos hablando de que al principio se debe de tener una base de conocimientos, ¿no? Tanto los desarrolladores de una base de conocimientos de infraestructura como de infraestructura tener una base de conocimientos de desarrollo. Es el punto número 1, ¿no? El segundo punto es de que podemos proveer la infraestructura tan rápido como nosotros lo queramos. Es más, podemos crear 50 servidores menos de 3, 4 minutos si tenemos un código ya bien pulidito. Esos 50 servidores, si en dado caso de que llegaran a tener alguna vulnerabilidad o algo que nos está dejando expuestos en cuestión de seguridad, alguna mala configuración, también es fácil hacer el rollback. Esos mismos 3 minutos, en esos 3 minutos los destruyes, ¿no? Y no vas a estar entrando a la consola apagando uno por uno, ¿no? Otra de las cosas que vimos es de que no debemos de copiar y pegar código que nos encontremos en cualquier página, ¿no? Entonces aquí es verificar la fuente, verificar la reputación del desarrollador que está subiendo esa parte del código para poder estar bien seguros de lo que es de qué es lo que estamos ejecutando, aparte de analizar nosotros mismos, ¿no? Otra de las cosas que también dijimos es de que no existe herramienta ideal para esta parte de la infraestructura como código, que más bien es nosotros usar la que nos parezca o nos puede ayudar a nuestras necesidades. Pues muchas gracias, Jimmy. Yo creo que esta sección pues ya va a ser recurrente en todos los episodios. Entonces, yo creo que ya va a ser tu sección donde te vas a hacer el protagonismo dentro del podcast. Y pues muchas gracias, Cloud Scouts, por habernos escuchado este nuevo episodio. Estamos haciendo una dinámica en la cual puedan preguntarnos sobre el tema del podcast actual, ya sea en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, en Slack. Y la idea es en el siguiente episodio darle respuesta a estas mismas preguntas que nos dieron, un aproximado de 5 a 10 minutos. Pero esperemos con eso incentivar la participación entre ustedes y nosotros, también para conocer qué temas les gustaría que platicáramos en los siguientes episodios. Pues bueno, después de ese corte comercial, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy y esperamos tenerlos de oyentes en el siguiente episodio. Hasta luego. Fight.